De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 16. De la idea misma de un esquema conceptual. Gran número de filósofos de muchas vertientes tienden a hablar de esquemas conceptuales. Los esquemas conceptuales, nos dicen, son formas de organizar la experiencia. Son sistemas de categorías que dan forma a los datos de las sensaciones. Son puntos de vista desde los cuales individuos, culturas o periodos examinan los acontecimientos que se suceden. Puede no haber traducción de un esquema a otro, en cuyo caso las creencias, deseos, esperanzas y porciones de conocimiento que caracterizan a una persona no tienen contrapartes verdaderas para quien suscribe otro esquema. La realidad misma es relativa a un esquema. Lo que cuenta como real en un sistema puede no hacerlo en otro. Aún aquellos pensadores que tienen la certeza de que hay un solo esquema conceptual se hallan bajo el influjo del concepto de esquemas. Aún los monoteístas tienen religión. Y cuando alguien se pone a describir nuestro esquema conceptual, su doméstica tarea supone, si lo tomamos literalmente, que podría haber sistemas rivales. El relativismo conceptual es una doctrina temeraria y exótica, o lo sería si pudiéramos comprenderla bien. El problema es, como ocurre tan a menudo en filosofía, que resulta difícil mejorar la inteligibilidad manteniendo simultáneamente la atracción. Sea como fuere, esto es lo que discutiré. Nos vemos inducidos a imaginar que comprendemos un cambio conceptual generalizado o profundo, contrastes por medio de ejemplos legítimos de índole familiar. A veces una idea, como la de simultaneidad, que define la teoría de la relatividad, es tan importante que con su agregado, toda una sección de la ciencia adquiere un nuevo aspecto. A veces, las revisiones en la lista de oraciones consideradas verdaderas en una disciplina son tan esenciales que podemos sentir que los términos involucrados han modificado sus significados. Lenguajes que han evolucionado en tiempos o lugares distantes pueden diferir extensivamente en sus recursos para tratar con uno u otro rango de fenómenos. Lo que surge fácilmente en un lenguaje puede surgir con dificultad en otro, y esta diferencia puede reflejar significativas disimilitudes en estilo y valor. Pero los ejemplos como estos, por impactantes que sean en ocasiones, no son tan extremos como para que los cambios y los contrastes no puedan explicarse y describirse usando el equipamiento de un único lenguaje. Worf, cuando quiere demostrar que el Hopi incorpora una metafísica tan extraña a nosotros que el Hopi y el inglés, dice él, no pueden calibrarse, usa el inglés para conducir los contenidos de los ejemplos de oraciones en Hopi. Kuhn expresa de una manera brillante cómo eran las cosas antes de la revolución, usando, de qué otro modo podría ser, nuestro idioma postrevolucionario. Quine nos ofrece una sensación de la fase preindividuativa en la evolución de nuestro esquema conceptual, en tanto Bergson nos dice a dónde podemos ir para disfrutar de un paisaje de montaña que no sufra la distorsión de una u otra perspectiva provincial. La metáfora dominante del relativismo conceptual, aquella de los puntos de vista diferenciados, parece poner al descubierto una paradoja subyacente. Tiene sentido hablar de distintos puntos de vista, pero solo si existe un sistema coordinado común en el cual representarlos. Sin embargo, la existencia de un sistema común contradice la pretensión de una incomparabilidad profunda. Lo que necesitamos, me parece, es alguna idea de las consideraciones que unan los límites al contraste conceptual. Hay suposiciones extremas que caen en la paradoja o la contradicción. Hay ejemplos modestos que comprendemos sin inconvenientes. ¿Qué determina el límite entre lo meramente raro o novel y lo absurdo? Podemos aceptar la doctrina que asocia el tener un lenguaje con el tener un esquema conceptual. Puede suponerse que la relación es así. Cuando los esquemas conceptuales difieren, también lo hacen los lenguajes. Pero hablantes de diferentes lenguajes pueden compartir un esquema conceptual siempre que haya una vía para traducir un lenguaje al otro. El estudio de los criterios de traducción es, por lo tanto, una forma de poner el acento en los criterios de identidad de esquemas conceptuales.
Si los esquemas conceptuales no se hallan asociados a los lenguajes de este modo, el problema original se ve duplicado innecesariamente, pues entonces tendríamos que imaginar a la mente, con sus categorías ordinarias, operando con un lenguaje con su estructura organizativa. Bajo tales circunstancias, sin duda, querríamos preguntar quién es el que manda. Como alternativa, está la idea de que todo el lenguaje distorsiona la realidad, lo cual implica que a lo sumo la mente puede aprender las cosas tal como realmente son, solo sin usar palabras. Esto equivale a concebir el lenguaje como un medio inerte, si bien necesariamente distorsionador, independiente de los agentes humanos que lo emplean. Una visión del lenguaje que seguramente no puede sostenerse. Mas, si la mente puede aprender sin distorsión de lo real, ella misma debe estar desprovista de categorías y conceptos. Esta caracterización sin rasgos propios es común a teorías de segmentos muy diferentes del espectro filosófico. Por ejemplo, hay teorías para las cuales la libertad consiste en decisiones tomadas al margen de todos los deseos, hábitos y disposiciones del agente. Y hay teorías del conocimiento que sugieren que la mente puede observar la totalidad de sus propias percepciones e ideas. En cada caso, la mente se halla divorciada de los rasgos que la constituyen. Una conclusión ineludible a partir de ciertas líneas de razonamiento, como dije antes, pero que siempre debería persuadirnos de rechazar las premisas. Podemos entonces identificar los esquemas conceptuales con los lenguajes, o mejor, admitiendo la posibilidad de que más de un lenguaje puede expresar el mismo esquema con conjuntos de lenguajes intertraducibles. No vamos a considerar que los lenguajes son separables de las almas. Un hombre no puede perder la condición de hablar un lenguaje y retener al mismo tiempo el poder del pensamiento. Por lo tanto, no es posible que alguien pueda ocupar un punto de observación para comparar esquemas conceptuales desprendiéndose temporariamente de los suyos propios. Podemos decir entonces que dos personas tienen esquemas conceptuales diferentes si hablan lenguajes que carecen de intertraducibilidad. A continuación, considero dos tipos de casos que podría esperarse que aparecieran: los fallos completo y parcial de traducibilidad. Se daría un fallo completo si ninguna clase significativa de oraciones en un lenguaje pudiera ser traducida al otro. El fallo sería parcial si alguna clase pudiera traducirse y alguna clase no. Dejaré de lado posibles asimetrías. Mi estrategia consistirá en argumentar que no podemos entender un fallo total y luego examinaré más brevemente casos de fallo parcial. Primero, entonces, los susodichos casos de fallo completo. Ciertamente resulta tentador asumir una postura terminante. Es dable decir que nada podría considerarse evidencia de que alguna forma de actividad no puede ser interpretada en nuestro lenguaje sin ser al mismo tiempo evidencia de que esa forma de actividad no puede ser una conducta de habla. Si esto fuera correcto, probablemente nos veríamos obligados a sostener que una forma de actividad no puede interpretarse como lenguaje en nuestro lenguaje que no es conducta de habla. Mas esto resulta satisfactorio, pues no va más allá de instituir la traducibilidad a una lengua familiar como criterio para la condición del lenguaje. Además, la tesis carece de la abstracción que genera la autoevidencia. Si es una verdad, como yo pienso que lo es, debería emerger como la conclusión de un argumento. La credibilidad de esta posición se beneficia al verse reflejada en las estrechas relaciones entre el lenguaje y la atribución de actitudes como creencia, deseo e intención. Por un lado, está claro que el habla requiere una multitud de intenciones y creencias sutilmente discriminadas. Una persona que afirma que la perseverancia mantiene alto el honor debe, por ejemplo, representar que ella misma cree que la perseverancia mantiene alto el honor, y debe tratar de representarse a sí misma creyéndolo. Por otro lado, parece improbable que podamos atribuir inteligiblemente a un hablante actitudes tan complejas como estas, a menos que podamos traducir sus palabras a las nuestras. No puede haber dudas de que la relación entre la capacidad de traducir el lenguaje de alguien y la capacidad de describir sus actitudes es muy cercana. Pero, hasta tanto podamos decir más acerca de qué es esta relación, la cuestión en contra de los lenguajes intraducibles permanecerá oscura. A veces se piensa que la traducibilidad a un lenguaje familiar, digamos al castellano,
no puede ser un criterio de condición del lenguaje en tanto la relación de traducibilidad no es transitiva. La idea es que algún lenguaje, digamos el saturniano, puede ser traducible al castellano, y algún otro lenguaje, como el plutoniano, puede ser traducible al saturniano, pero no es traducible al castellano. Una cantidad suficiente de diferencias traducibles pueden sumarse hasta llegar a una intraducible. Si imaginamos una secuencia de lenguajes, cada uno de ellos lo suficientemente cercano al previo como para ser traducido aceptablemente a él, podemos imaginar un lenguaje tan diferente del castellano como para resistir totalmente su traducción a él. En correspondencia a este distante lenguaje, habría un sistema de conceptos completamente ajeno a nosotros. Pienso que este ejercicio no introduce ningún elemento nuevo a la discusión, porque tendríamos que preguntar cómo reconocimos que lo que el saturniano estaba haciendo era traducir el plutoniano o cualquier otra cosa. El hablante saturniano podría decirnos que eso era lo que él estaba haciendo, o más bien podríamos suponer por un momento que nos estaba diciendo eso. Pero luego nos pondríamos a pensar si nuestra traducción del saturniano fue correcta. Según Kuhn, los científicos que operan en diferentes tradiciones científicas dentro del diferentes paradigmas trabajan en diferentes mundos. La obra The Bounds of Sense de Strawson comienza con la afirmación de que es posible imaginar clases de mundos muy diferentes del mundo tal como lo conocemos nosotros. Puesto que hay cuando mucho un mundo, estas pluralidades son metafóricas o meramente imaginadas. No obstante, estas metáforas no son en modo alguno iguales. Strawson nos invita a imaginar posibles mundos no reales, mundos que podrían describirse, usando nuestro lenguaje presente mediante la redistribución de los valores de verdad para las oraciones según varias formas sistemáticas. La claridad de los contrastes entre los mundos depende en este caso de suponer que nuestro esquema de conceptos, nuestros recursos descriptivos permanecen fijos. Kuhn, por otra parte, nos dice que pensemos en diferentes observadores del mismo mundo que llegan a él con inconmensurables sistemas de conceptos. Los muchos mundos imaginados de Strawson se ven o se escuchan o se describen desde el mismo punto de vista. El mundo único de Kuhn se ve desde diferentes puntos de vista. Esta es la segunda metáfora sobre la cual queremos trabajar. La primera metáfora requiere una distinción dentro del lenguaje entre concepto y contenido. Al usar un sistema fijo de conceptos, palabras con significados fijos, describimos universos alternativos. Algunas oraciones serán verdaderas simplemente por causa de los conceptos o significados involucrados, otras por causa de los rasgos del mundo. Al describir mundos posibles, solo jugamos con oraciones del segundo tipo. La segunda metáfora sugiere en cambio un dualismo de un tipo muy diferente, un dualismo de esquema total o lenguaje y de contenido ininterpretado. La adhesión al segundo dualismo, si bien no es inconsistente con una adhesión al primero, puede verse estimulada mediante ataques al primero. He aquí cómo puede operar esto. Dejar de lado la distinción analítico-sintética como distinción básica para la comprensión del lenguaje equivale a dejar de lado la idea de que podemos distinguir claramente entre teoría y lenguaje. El significado, tal como usaríamos vagamente la palabra, está contaminado por la teoría, por lo que se considera verdadero. Feyerabend lo expresa de la siguiente manera. Nuestro argumento contra la invariación del significado es simple y claro. Surge del hecho de que usualmente algunos de los principios involucrados en las determinaciones de los significados de las teorías o puntos de vista más viejos son inconsistentes con las nuevas teorías. El argumento señala que es natural resolver esta contradicción eliminando los viejos principios problemáticos, para reemplazarlos por principios o teoremas de una nueva teoría. Y concluye mostrando que un procedimiento así llevará también a la eliminación de los viejos significados. Puede parecer que ahora tenemos una fórmula para generar esquemas conceptuales precisos. Obtenemos un esquema nuevo a partir de uno viejo cuando los hablantes de un lenguaje pasan a aceptar como verdadero un importante rango de oraciones que previamente tomaban por falso, y viceversa, por supuesto.
No debemos describir este cambio simplemente como un pasaje en el cual ellos pasan a considerar viejas falsedades como verdades, pues una verdad es una proposición, y lo que ellos pasan a aceptar, al aceptar una oración como verdadera, no es la misma cosa que ellos habían rechazado cuando antes consideraban que la oración era falsa. Se ha operado un cambio sobre el significado de la oración, pues ella pertenece ahora a un nuevo lenguaje. Esta ilustración de la forma es que resultan nuevos y quizá mejores esquemas a partir de una ciencia nueva, y mejor es muy parecida a la ilustración que los filósofos de la ciencia como Putnam y Feyerabend y los historiadores de la ciencia como Kuhn han pintado para nosotros. Emerge una idea parecida a la sugerencia de algunos otros filósofos, en el sentido de que podríamos perfeccionar nuestro bagaje conceptual si adecuáramos nuestro lenguaje a una ciencia perfeccionada. Es así que tanto Quine como Smart, en formas algo diferentes, admiten con desagrado que nuestras formas actuales de hablar tornan imposible una ciencia seria de la conducta. Wittgenstein y Ryle han dicho cosas similares sin lamentar la situación. La cura, piensa Quine y Smart, consiste en cambiar la forma en que hablamos. Smart aboga por y predice el cambio de manera de colocarnos en el camino científicamente recto del materialismo. Quine está más interesado en despejar la vía hacia un lenguaje puramente extensional. Tal vez yo debería agregar que pienso que nuestro esquema y nuestro lenguaje actuales se entienden mejor como extensionales y materialistas. Si fuéramos a seguir este consejo, personalmente no pienso que la ciencia o la comprensión avanzarían, aunque es posible que la moral sí lo hiciera. Pero la cuestión presente es solo si, para el caso de que tales cambios fueran a tener lugar, se justificaría que los llamáramos alteraciones en el aparato conceptual básico. La dificultad de llamarlos así es fácil de apreciar. Supongamos que desde mi oficina de ministro de lenguaje científico quiero que el hombre nuevo deje de usar palabras que refieran, digamos, emociones, sentimientos, pensamientos e intenciones y hable en cambio de los estados y sucesos fisiológicos que se supone son más o menos idénticos al ajetreo mental. ¿Cómo sé si mi consejo ha tenido en cuenta? ¿Cómo sé si mi consejo ha sido tenido en cuenta, dado que el hombre nuevo habla un nuevo lenguaje? Por cuanto yo sé, las relucientes frases nuevas, si bien han sido extraídas del viejo lenguaje en el cual refieren movimientos fisiológicos, pueden en su boca desempeñar el papel de los confusos conceptos mentales viejos. La frase clave es, por cuanto yo sé. Está claro que la retención de parte o de todo el viejo vocabulario no proporciona en sí misma una base para juzgar si el nuevo esquema es igual al viejo o diferente de él. Así, lo que al principio sonaba como un descubrimiento estremecedor, que la parte es relativa a un esquema conceptual, hasta ahora no ha podido demostrarse que sea algo más que el hecho pedestre y familiar de que la verdad de una oración es relativa, entre otras cosas, al lenguaje al cual ella pertenece. En vez de vivir en mundos diferentes, los científicos de Kuhn pueden estar, como quienes necesitan el diccionario Webster's, separados solamente por palabras. El dejar de lado la distinción analítico-sintética no ha probado ser de ayuda para comprender el relativismo conceptual. La distinción analítico-sintética se ve explicada no obstante en términos de algo que puede servir para apuntalar al relativismo conceptual, esto es, la idea de contenido empírico. El dualismo de lo sintético y lo analítico es un dualismo de oraciones, algunas de las cuales son verdaderas o falsas, tanto por causa de lo que significan como por causa de su contenido empírico, mientras que otras son verdaderas o falsas solo en virtud de su significado, careciendo de contenido empírico. Si descartamos el dualismo, abandonamos la concepción de significado que él conlleva, pero no tenemos que abandonar la idea de contenido empírico. Podemos sostener, si queremos, que todas las oraciones tienen contenido empírico. El contenido empírico se explica a su vez por referencia a los hechos, al mundo, a la experiencia, a la sensación, a la totalidad de estímulos sensoriales o a algo similar. Los significados nos dieron una vía para hablar acerca de las categorías, de la estructura organizadora del lenguaje y así por el estilo. Pero es posible, como hemos visto, desechar los significados y la analiticidad
mientras se conserva la idea de que el lenguaje engloba un esquema conceptual. Así, en lugar del dualismo de lo analítico sintético, tenemos el dualismo de esquema conceptual y contenido empírico. El nuevo dualismo crea los cimientos de un empirismo al que se han amputado los dogmas insostenibles de la distinción analítico-sintética y del reduccionismo, aliviándolo, así, de la idea impracticable de que podemos asignar un contenido empírico individualmente, oración por oración. Quiero manifestar que este segundo dualismo es esquema y contenido, de un sistema organizador y de algo que espera ser organizado. No puede estatuirse como inteligible y defendible. Es en sí mismo un dogma del empirismo. El tercer dogma. El tercero, y quizás el último, puesto que si lo descartamos no resulta claro que vaya a quedar algo característico que pueda llamarse empirismo. El dualismo, esquema-contenido, ha sido formulado de diferentes maneras. He aquí algunos ejemplos. El primero de ellos proviene de Worf, quien trabaja sobre un tema de Sapir. Worf dice que el lenguaje produce una organización de la experiencia. Nos inclinamos por pensar que el lenguaje es simplemente una técnica de expresión, y no por entender que el lenguaje es ante todo una clasificación y organización del flujo de experiencia sensorial que resulta en un cierto orden del mundo. En otras palabras, el lenguaje hace, en una forma más cruda, pero también más amplia y versátil, lo mismo que hace la ciencia. Se nos presenta así un nuevo principio de relatividad, que sostiene que los observadores no están todos guiados por la misma evidencia física, dada una misma ilustración del universo, a menos que sus encuadres lingüísticos sean similares o puedan ser calibrados de alguna manera. Tenemos aquí todos los elementos que se requiere. El lenguaje como la fuerza organizadora, que no se distingue claramente de la ciencia. Lo que es organizado, referido de varias maneras como experiencia. El flujo de experiencia sensorial y evidencia física. Y finalmente, el fallo de intertraducibilidad, calibrador. El fallo de intertraducibilidad es una condición necesaria para diferenciar los esquemas conceptuales. Se supone que lo que nos ayuda a comprender la afirmación de que cuando la traducción falla, los que están bajo consideración son lenguajes o esquemas, es la relación común con la experiencia o la evidencia. Es esencial para esta idea que hay algo neutral y común situado de todos los esquemas. Situado fuera de todos los esquemas. Desde luego, este algo común no puede ser la materia de los lenguajes contrastantes, o la traducción sería posible. Es así como Kuhn ha escrito recientemente. Los filósofos han abandonado hoy la esperanza de encontrar un lenguaje de puros sense data, pero muchos de ellos continúan suponiendo que las teorías pueden compararse mediante el recurso a un vocabulario básico que consista solo en palabras vinculadas a la naturaleza de maneras no problemáticas y en el grado necesario independientes de la teoría. Feyerabend y yo hemos argumentado ampliamente que un tal vocabulario no es accesible. En la transición de una teoría a la siguiente, las palabras cambian sus significados o condiciones de aplicabilidad de un modo sutil. Si bien los mismos signos se siguen usando en su mayor parte antes y después de una revolución, por ejemplo, fuerza, masa, elemento, compuesto, célula, la forma en que algunos de ellos se vinculan a la naturaleza cambia en alguna medida. Decimos por esto que sus teorías sucesivas son inconmensurables. Inconmensurable es, por supuesto, la palabra de Kuhn y Feyerabend para decir no intertraducible. El contenido neutral que espera ser organizado lo proporciona la naturaleza. El propio Feyerabend sugiere que podemos comparar esquemas contrastantes mediante la elección de un punto de vista que esté fuera del sistema o del lenguaje. Espera que podemos hacerlo, pues aún hay experiencia humana como proceso realmente existente, independientemente de todos los esquemas. Quine expresa pensamientos iguales o similares en muchos pasajes. La totalidad de lo que damos en llamar conocimiento o creencias es un tejido hecho por el hombre que tropieza con la experiencia solo a lo largo de sus bordes. La ciencia en su totalidad es como un campo de fuerza cuyas condiciones límite son la experiencia. Como empirista pienso que el esquema conceptual de la ciencia es una herramienta
para predecir la experiencia futura a la luz de la experiencia pasada. Y nuevamente, insistimos en descomponer de alguna manera la realidad en una multiplicidad de objetos identificables y discriminables. Hablamos tan inveteradamente de los objetos que decir que lo hacemos casi parece como no decir nada. Pues, ¿hay otra manera de hablar? Es difícil decir de qué otra manera se puede hablar. No porque nuestro patrón de objetivación sea un rasgo invariable de la naturaleza humana, sino porque estamos constreñidos a adaptar a nuestro patrón propio todo patrón extraño en el proceso mismo de comprensión o traducción de las oraciones extrañas. El test de diferencia continúa siendo el fallo o la dificultad de traducción. Decir que ese remoto medio es radicalmente diferente del nuestro no es decir que las traducciones no se logran fácilmente. Y la dificultad puede ser tan grande que decimos que el extraño emplea un patrón más allá de toda individuación, hasta ahora inimaginado. La idea es entonces que algo es un lenguaje y está asociado a un esquema conceptual, podamos o no traducirlo, si se encuentra en una cierta relación de predicción, de organización, de estudio o de ajuste con la experiencia, naturaleza, realidad, apuntes sensoriales. El problema es decir qué es la relación y dar una idea clara más de las entidades relacionadas. Las imágenes y metáforas se reúnen en dos grupos principales: los esquemas conceptuales, lenguajes, organizan algo o lo ajustan, como en orientan su herencia científica para ajustarla a sus incitaciones sensoriales. El primer grupo incluye también sistematizar, distribuir el flujo de experiencia. Otros ejemplos del segundo grupo son predecir, explicar, enfrentar, el tribunal de la experiencia. En cuanto a las entidades que son organizadas o que el esquema debe ajustar, pienso nuevamente que podemos detectar dos ideas principales. O es la realidad, el universo, el mundo, la naturaleza, o es la experiencia, los sucesos que se nos manifiestan, las irritaciones de superficie, las incitaciones sensoriales, los sense data, lo dado. No podemos asignar un significado claro a la noción de organizar un único objeto, el mundo, la naturaleza, etc., a menos que se entienda que el objeto contiene o consiste en otros objetos. Alguien que se pone a organizar un armario ordena las cosas que hay en su interior. Si a usted le dijeran que no organizara los zapatos y las camisas, sino el propio armario, usted se quedaría perplejo. ¿Cómo organizaría usted el Océano Pacífico? ¿Enderezaría sus costas, tal vez, o reubicaría sus islas, o destruiría sus peces? Un lenguaje puede contener predicados simples cuyas extensiones no son correspondidas por predicados simples, o incluso por ningún predicado, en algún otro idioma. Lo que nos permite lograr este objetivo, en casos particulares, es una ontología común a los dos lenguajes, con conceptos que individúan los mismos objetos. Podemos tener claro los fracasos de traducción cuando estos son lo suficientemente locales, pues un marco de traducción generalmente exitosa proporciona lo necesario para hacer inteligibles los fallos. Pero nuestra meta era aún mayor. Queríamos dar sentido a la existencia de un lenguaje que no pudiéramos traducir en absoluto. O, para expresarlo de otro modo, estábamos buscando un criterio de condición del lenguaje que no dependiera de la traducibilidad a un idioma familiar o que no la implicara. Presumo que la imagen de organizar el armario de la naturaleza no proporcionará ese criterio. ¿Qué hay del otro tipo de objeto, la experiencia? ¿Podemos pensar en un lenguaje que la organice? Vuelven a surgir dificultades parecidas. La noción de organización solo es aplicable a pluralidades, pero cualquiera que sea la pluralidad en que a nuestro entender consista la experiencia, sucesos como perder un botón o lastimarse un dedo, tener una sensación de calor o escuchar un oboe, tendremos que individuar según principios familiares. Un lenguaje que organice esas entidades debe ser un lenguaje muy parecido al nuestro. La experiencia y sus colegas como las irritaciones de superficie, las sensaciones y los sense data ponen también en una dificultad todavía más obvia a la idea organizadora. Pues, ¿cómo podría llamarse lenguaje a algo que organizara solo experiencias, sensaciones, irritaciones de superficie o sense data? Seguramente los cuchillos y los tenedores, los ferrocarriles y las montañas,
los repollos y las monarquías también necesitan organización. Esta última observación sonará sin duda inapropiada como respuesta a la pretensión de que un esquema conceptual es una manera de habérselas con la experiencia sensorial, y estoy de acuerdo en que es así. Pero lo que estaba bajo consideración era la idea de organizar la experiencia, no la idea de habérselas con o ajustar o encarar la experiencia. La respuesta se dio a propósito del primer concepto, no del último. Entonces, veamos ahora si podemos llegar a algo mejor con la segunda idea. Cuando pasamos de hablar de organización a hablar de ajuste, orientamos nuestra atención del aparato referencial del lenguaje, predicados, cuantificadores, variables y términos singulares, a las oraciones completas. Son las oraciones las que predicen o se usan para predecir, las que hacen frente a las cosas o tratan con ellas, las que ajustan nuestras incitaciones sensoriales, las que pueden compararse o confrontarse con la evidencia. Son las oraciones también las que enfrentan el tribunal de la experiencia, aunque por supuesto deben enfrentarlo juntas. La propuesta no dice que las experiencias, los sense data, las irritaciones de la superficie o las incitaciones sensoriales sean la única materia del lenguaje. Allí está, es cierto, la teoría que sostiene que el habla acerca de las casas de ladrillo de Elm Street se construye en última instancia como si se tratara de sense data o de percepciones. Pero tales visiones reduccionistas son tan solo versiones extremas e inadmisibles de la posición general que estamos considerando. Esta posición general sostiene que la experiencia sensorial provee toda la evidencia para la aceptación de las oraciones, donde las oraciones pueden incluir teorías completas. Una oración o teoría se ajusta a nuestras incitaciones sensoriales, enfrenta con éxito al tribunal de la experiencia, predice la experiencia futura o hace frente a los patrones de nuestras irritaciones de superficie, siempre que esté confirmada por la evidencia. En el curso normal de los acontecimientos, una teoría puede estar confirmada por la evidencia disponible y sin embargo ser falsa. Pero lo que aquí tenemos en vista no es solo la evidencia realmente disponible, es la totalidad de la evidencia sensorial posible pasada, presente y futura. No necesitamos detenernos a contemplar lo que esto podría significar. La cuestión es que una teoría se ajuste o enfrente a la totalidad de la evidencia sensorial posible equivale a que esa teoría sea verdadera. Si una teoría cuantifica sobre objetos físicos, números o conjuntos, lo que ella dice acerca de estas entidades es verdadero en tanto la teoría como un todo se ajuste a la evidencia sensorial. Uno puede ver que, desde este punto de vista, dichas entidades pueden ser llamadas supuestos. Es razonable decir que algo es un supuesto si se lo puede contrastar con algo que lo es. Aquí, el algo que no lo es la experiencia sensorial. Al menos esa es la idea. El problema es que la noción de ajustarse a la totalidad de la experiencia, como la noción de ajustarse a los hechos, o de ser fiel a los hechos, no agrega nada inteligible al simple concepto de ser verdadero. Hablar de experiencia sensorial, en vez de hablar de evidencia, o simplemente de los hechos, expresa una visión acerca de la fuente o naturaleza de la evidencia, pero no suma una nueva entidad al universo respecto de la cual puedan ponerse a prueba los esquemas conceptuales. La totalidad de la evidencia sensorial es aquello que requerimos siempre y cuando sea toda la evidencia que exista, y es justo toda la evidencia existente lo que hace falta para que nuestras oraciones o teorías sean verdaderas. Sin embargo, nada, ninguna cosa, hace verdaderas las oraciones y las teorías. Ni la experiencia, ni las irritaciones de superficie, ni el mundo pueden hacer verdadera una oración. Que la experiencia toma un rumbo determinado, que nuestra piel es tibia o está lastimada, que el universo es finito, estos hechos, si queremos decirlo de esta manera, hacen que las oraciones y las teorías sean verdaderas. Pero esto se ve mejor sin hacer mención de los hechos. La oración "mi piel es tibia" es verdadera si y solo si mi piel es tibia. Aquí no hay referencia alguna a un hecho, un mundo, una experiencia o una porción de evidencia. Nuestro intento de caracterizar los lenguajes o los esquemas conceptuales en términos de la noción de ajustarse a alguna entidad se ha reducido entonces al simple pensamiento
de que algo es un esquema conceptual o teoría aceptable si es verdadero. Quizás sea mejor mayormente verdadero de manera de admitir que quienes comparten un esquema difieran en los detalles. Y el criterio de un esquema conceptual diferente del nuestro se convierte ahora en mayormente verdadero pero no traducible. La cuestión de que este sea o no un criterio útil es solo una cuestión de cuán bien comprendamos la noción de verdad aplicada al lenguaje independientemente de la noción de traducción. La respuesta es, pienso, que no la comprendemos en absoluto en forma independiente. Reconocemos que oraciones como la nieve es blanca es verdadero si y solo si la nieve es blanca. Son trivialmente verdaderas. Sin embargo, la totalidad de tales oraciones castellanas determina singularmente la extensión del concepto de verdad para el castellano. Tarski generalizó esta observación y la convirtió en un test de las teorías de la verdad. De acuerdo con la convención T de Tarski, una teoría satisfactoria de la verdad para un lenguaje L debe implicar para cada oración S de L un teorema de la forma S es verdadero si y solo si P, donde S es reemplazado por una descripción de S y P por S mismo si L es castellano y por una traducción de S al castellano si L no es castellano. Esto no es, desde luego, una definición de la verdad, ni tampoco insinúa que haya una única definición o teoría que sea aplicable a los lenguajes en general. No obstante, la convención T sugiere, si bien no puede enunciar, una característica importante común a todos los conceptos especializados de la verdad. Este logro se debe al uso esencial que da a la noción de traducción a un lenguaje que conocemos. Puesto que la convención T encarna nuestra mejor intuición de la forma en que se usa el concepto de verdad, no parece haber mucho futuro para un test que busque probar que un esquema conceptual puede ser radicalmente diferente del nuestro si ese test depende de la presunción de que podemos separar la noción de verdad de la de traducción. Ni un repertorio fijo de significado, ni una realidad que se mantenga neutral frente a las teorías pueden proporcionar entonces una base para la comparación de esquemas conceptuales. Sería un error ir más allá en la búsqueda de dicha base si con ello queremos significar un algo común o esquemas inconmensurables. Al abandonar esta búsqueda, abandonamos el intento de comprender la metáfora de un espacio único dentro del cual cada esquema tiene una posición y provee un punto de vista. Me ocuparé ahora de la aproximación más modesta, la idea de fallo parcial, en vez de total de la traducción. Esto introduce la posibilidad de hacer cambios y contraposiciones en los esquemas conceptuales inteligibles mediante referencia a la parte común. Lo que necesitamos es una teoría de la traducción o de la interpretación que no efectúe suposiciones acerca de significados, conceptos o creencias compartidos. La interdependencia de creencia y significado nace de la interdependencia de dos aspectos de la interpretación de la conducta de habla: la atribución de creencias y la interpretación de oraciones. Señalamos antes que a causa de estas dependencias podemos permitirnos asociar esquemas conceptuales con lenguajes. Ahora podemos expresar el asunto de una manera algo más definida. Admitamos que el habla de un hombre solo puede ser interpretado por alguien que conozca bastante acerca de lo que el hablante cree, y pretende y quiere, y que las distinciones finas entre creencias son imposibles sin la comprensión del habla. ¿Cómo vamos entonces a interpretar el habla o a atribuir inteligiblemente creencias y otras actitudes? Está claro que debemos tener una teoría que simultáneamente tenga en cuenta actitudes e interprete el habla y que no suponga ninguno de ambos. Sugiero, siguiendo el ejemplo de Quine, que podemos aceptar, sin caer en circularidades ni presunciones sin garantías, ciertas actitudes muy generales hacia las oraciones como evidencia básica para una teoría de la interpretación radical. En beneficio de la presente discusión, al menos podemos depender de la actitud de aceptar como verdadera, dirigida a las oraciones, como noción crucial. Una teoría más audaz tomaría también otras actitudes hacia las oraciones, tales como desear que sea verdadera, imaginarse si es verdadera, pretender a ser verdadera y otras por el estilo. Por cierto, las actitudes se encuentran involucradas aquí, pero el hecho de que no se deje de lado el asunto central puede verse en esto.
Si nosotros meramente sabemos que alguien considera que una determinada oración es verdadera, no sabemos ni lo que ese alguien significa con la oración, ni qué creencia representa el hecho de que la considere verdadera. Su consideración de la oración como verdadera es así el vector de dos fuerzas. El problema de la interpretación es abstraer de la evidencia una teoría viable del significado y una teoría aceptable de la creencia. La manera en que se resuelve este problema se aprecia mejor partiendo de ejemplos poco llamativos. Si usted ve un yate navegando y su compañero dice, «Mira qué hermoso bote», usted puede enfrentarse a un problema de interpretación. Una posibilidad natural es que un amigo haya confundido un yate con un bote y se haya formado una creencia falsa. Pero si la vista de él es buena y su punto de observación favorable, es aún más plausible que él no use la palabra bote tal como usted lo hace, y no haya cometido error alguno respecto de las características de la embarcación que pasaba. Todo el tiempo estamos efectuando este tipo de interpretaciones improvisadas, decidiendo en favor de la reinterpretación de palabras de manera de preservar una razonable teoría de la creencia. Como filósofos, tenemos una peculiar tolerancia hacia el malapropismo sistemático y somos prácticos en la interpretación de sus resultados. El proceso consiste en construir una teoría viable de la creencia y del significado a partir de oraciones consideradas verdaderas. Esta clase de ejemplos enfatiza la interpretación de detalles anómalos en relación con un marco de creencias comunes y a un método de traducción aplicable. Pero los principios comprometidos deben ser los mismos para casos menos triviales. Lo que interesa es lo siguiente. Si todo lo que conocemos son las oraciones que el hablante considera verdaderas y no podemos suponer que su lenguaje sea el nuestro, luego no podemos avanzar siquiera un primer paso hacia la interpretación sin conocer o suponer una gran parte de las creencias del hablante. Puesto que el conocimiento de las creencias solo aparece con la capacidad de interpretar palabras, al principio la única posibilidad es suponer un acuerdo general respecto de las creencias. Nuestra primera aproximación a una teoría terminada la tenemos al asignar a las oraciones de un hablante condiciones de verdad que ellas realmente obtienen. En nuestra propia opinión, precisamente cuando el hablante considera que esas oraciones son verdaderas. La política que nos debe guiar es la de aplicar esto en la medida de lo posible, ateniéndonos a consideraciones de simplicidad, presentimientos acerca de los afectos del condicionamiento social y, por supuesto, nuestro conocimiento, científico o de sentido común, de error aplicable. El método no está destinado a eliminar los desacuerdos, ni puede hacerlo. Su propósito es hacer posible el desacuerdo significativo y esto depende enteramente de una fundamentación. ¿Alguna fundamentación? En el acuerdo. El acuerdo puede tomar la forma de un espectro ampliamente compartido de oraciones consideradas verdaderas por hablantes del mismo lenguaje, o de un acuerdo mediado a grandes rasgos por una teoría de la verdad ideada por un intérprete para hablantes de otro lenguaje. Dado que la caridad no es una opción, sino una condición para tener una teoría practicable, carece de sentido sugerir que en caso de respaldarla podríamos caer en un error generalizado. Hasta que hayamos establecido con éxito una correlación sistemática de oraciones consideradas verdaderas con oraciones consideradas verdaderas, no hay errores factibles. La caridad nos es impuesta, nos guste o no, si queremos comprender a los demás. Debemos darlos por acertados en la mayor parte de los asuntos. Si somos capaces de producir una teoría que reconcilie la caridad y las condiciones formales para una teoría, hemos hecho todo lo que puede hacerse para asegurar la comunicación. No hay nada más que sea posible, ni hace falta nada más. Comprendemos al máximo las palabras y pensamientos de otros cuando interpretamos en una forma que optimice el acuerdo. Esto incluye un margen, como dijimos antes, para el error aplicable, como por ejemplo las diferencias de opinión. ¿Dónde deja esto un espacio para el caso del relativismo conceptual? La respuesta es, pienso yo, que mayormente debemos decir lo mismo de las diferencias de esquema conceptual que lo que decimos de las diferencias de creencia. Incrementamos la caridad y el atractivo de las declaraciones de diferencia, sean de esquemas o de opinión, ampliando las bases del lenguaje compartido, traducible o de la opinión compartida. Por cierto,
no puede trazarse una línea clara entre los casos. Si nos decidimos a traducir alguna oración extraña que sus hablantes rechazan por una oración con la cual nos unen fuertes vínculos de índole comunitaria, podríamos vernos tentados de llamar a esto una diferencia de esquemas. Si decidimos hacer un espacio a la evidencia por otras vías, puede resultar más natural hablar de una diferencia de opinión. Pero cuando otros piensen de manera diferente a nosotros, ningún principio general ni recurso, la evidencia nos logrará obligar a decidir que la diferencia descansa en nuestras creencias más que en nuestros conceptos. Pienso que debemos concluir que el intento de dar un significado sólido a la idea de relativismo conceptual y por tanto a la idea de un esquema conceptual no obtiene mejores resultados cuando se apoya en el fallo parcial de traducción que cuando se apoya en el fallo total. Dada la metodología de interpretación subyacente, no podríamos estar en condiciones de juzgar que otras personas tienen conceptos o creencias radicalmente diferentes de los nuestros. Sería un error resumir lo dicho hasta ahora diciendo que hemos demostrado cómo es posible la comunicación entre personas que tienen diferentes esquemas, algo que funciona sin necesidad de lo que no puede existir, extendiéndose por esto un terreno neutral o un sistema coordinado común. Y esto es así porque no hemos hallado ningún fundamento inteligible en base al cual pueda decirse que los esquemas son diferentes. Sería igualmente erróneo anunciar la gloriosa novedad de que la humanidad toda, todos los hablantes de un lenguaje, al menos, comparte un esquema y una ontología comunes. Pues si no podemos decir inteligiblemente que los esquemas son diferentes, tampoco podemos decir inteligiblemente que son uno solo. Al dejar de lado la dependencia del concepto de una realidad ininterpretada, de algo exterior a todos los esquemas y a toda la ciencia, no estamos renunciando a la noción de verdad objetiva. Todo lo contrario. Dado el dogma de un dualismo de esquema y realidad, llegamos a la relatividad conceptual y a la verdad relativa a un esquema. Sin este dogma, esta clase de relatividad se derrumba sin remedio. Damos por sentado que la verdad de las oraciones continúa siendo relativa al lenguaje, pero eso es todo lo objetivo que puede llegar a ser. Al dejar de lado el dualismo de esquema y mundo, no dejamos de lado al mundo, sino que restablecemos un contacto sin mediaciones con los objetos familiares cuyas travesuras y extravagancias hace a nuestras oraciones y opiniones verdaderas o falsas.